Sí, antes de comenzar, primero, si pudieran por favor confirmarme que se está escuchando bien el audio. Excelente, muchas gracias, Ana. Gracias, Pablo Gleiben. Ok. Bueno, bienvenidos sean todos a esta, la segunda semana del curso de programación en R. El día de hoy, a diferencia de la semana pasada, el tema que vamos a tratar es un poco diferente. El tema que vamos a ver esta semana es la visualización de datos. Hoy no vamos a hablar acerca ni de matrices ni de vectores. Hoy nos vamos a concentrar en una parte de la programación en R muy interesante, que es la generación de gráficos. ¿Ok? Cuando realizamos un análisis, normalmente los estadísticos se concentran en sus modelos, los informáticos se concentran en sus algoritmos, pero llega el momento de presentar a una junta administrativa o a un jefe el resultado de todo lo que se trabajó. ¿Y qué pasa? En muchas ocasiones estos jefes o estas juntas no tienen conocimientos de lo difícil que fue hacer ese algoritmo, o lo difícil que fue generar ese modelo. Gran parte del trabajo que se realice se va a terminar resumiendo en un gráfico. Entonces ahí la importancia de poder generar gráficos en R. Pues acá en pantalla tenemos un ejemplo de un gráfico realizado con R, como veremos más adelante. Y el punto que quiero ver con este gráfico esto es un ejemplo de cómo sería la situación económica, según la opinión de muchas personas, en estos países del Medio Oriente. ¿Ok? Entonces, imaginémonos que para poder generar esta simple gráfica, que como no se forma solamente de 3 partes, detrás hubo un trabajo enorme. Se tuvieron que hacer encuestas, hay personas en la calle, tuvieron que tal vez pasar semanas de procesamiento de los datos, hacer los modelos, procesar los resultados, todo para poder generar una gráfica como esta. ¿Okay? Entonces entendamos la importancia que tiene la visualización de los datos, porque como esto es el medio que nos permite comunicar los resultados, si cuando realizamos nuestras gráficas no lo hacemos de manera efectiva, puede que lastremos meses y meses de esfuerzo y que no se cumpla con el objetivo final del análisis, que es simplemente comunicar realmente los resultados. Entonces vamos a estar acá cerrando la cámara para comenzar. Ok, me comenta Luis Camacho que tiene problemas con el audio. ¿Alguien más tiene problemas con el audio? ¿Pueden confirmar, por favor? Ok, sí, antes comentarles a todos, recordarles, por favor, cerrar las cámaras y cerrar los micrófonos durante la clase. A lo largo de la clase vamos a estar ejecutando algunas líneas de código, vamos a estar viendo el documento, y si tienen alguna duda, no tengan problema con comunicarlo a través del chat, o si alguno igual lo desea, puede abrir el micrófono, hacer la pregunta, y por favor volver a cerrar el micrófono para no tener interferencia. ¿Ok? Entonces comencemos. Como podemos ver, este es un gráfico pues bastante bonito, un poco complejo, podríamos decir, pero con los gráficos con los que vamos a empezar son gráficos de esta naturaleza. Gráficos muy sencillos, con sus gráficos de dispersión, con su eje X y su eje Y. Ok. ¿Y cómo vamos a realizar esto en R? Me pregunta Fernando Rodríguez que si estos gráficos son con ggplot. Correcto, este gráfico de acá arriba se realizó con ggplot.
Pero antes de tocar el tema de ggplot, vamos a trabajar con el paquete base que nos ofrece R. Okay, R nos ofrece muchísimas herramientas para hacer visualización de datos o graficación. Las dos más populares son el paquete graphics de R, que es el que ya viene integrado con R, que funciona bastante bien, y otra que en lo particular es mi opción favorita, es el paquete ggplot más adelante. ¿Okay? Entonces, comenzando con el paquete graphics, vemos lo siguiente. En R se acostumbra, y en muchos otros lenguajes, a las gráficas llamarle plots. Así que, teniendo como referencia esto, la función que vamos a utilizar para hacer nuestras primeras gráficas tiene ese mismo nombre. Ok, entonces, si del documento nos vamos acá, un momento a nuestro documento en R, vamos a correr este primer ejemplo para tal vez ilustrar de mejor manera cómo funciona esta función. ¿Okay? Vamos a trabajar con este conjunto de datos que lo que nos dice es información de vehículos desde 1974, si mal no recuerdo, 1975, que lo que nos dice es la distancia, la velocidad en millas por hora y la distancia que requiere este vehículo para frenar en pies. Ok, entonces teniendo dos variables numéricas, vamos a indicar con la función plot que vamos a crear una gráfica de dispersión en donde el eje X de la gráfica va a ser el dato dist dentro del data frame. Para los que recuerden de la clase anterior, un data frame es una hoja, una tabla de datos llamado cars. No se preocupen, este data frame lo pueden encontrar en R, simplemente escribiendo cars, que ya viene cargado. No va a ser necesario cargar ningún archivo CSV para este caso. Okay, entonces ejecutamos esta función y como podemos ver acá, se genera este gráfico. Ok, en principio estamos bien. Ahora, el principal desafío cuando trabajamos con este tipo de funciones no es el no poder hacer cosas, sino es la variedad de cambios que podemos hacer y el ir aprendiendo poco a poco qué cambios que yo haga en el código van a afectar mis gráficos. Entonces, por ejemplo, un primer paso y algo súper importante en cualquier gráfico es colocarle un título. ¿Okay? Entonces, en este caso, para la función plot, y es muy importante recordar que para la función plot, porque dependiendo del paquete en el que estemos trabajando, los nombres de estos parámetros van a variar, le indicamos el título con el parámetro main. Con el parámetro x indicamos la coordenada del eje x, con el parámetro y la coordenada en y, y con main indicamos el título. Entonces, si corremos acá, podemos ver cómo ahora tenemos nuestro nuevo título. ¿Ok? Entonces, acá vamos a hacer otra pequeña modificación. Y es, vamos a indicarle etiquetas a los ejes X y a los ejes Y. ¿Cómo hacemos esto con el paquete graphics y la función plot? Bueno, con xlab indicamos la etiqueta para el eje X y con ylab indicamos la etiqueta para el eje Y. ¿Ok? En el documento van a poder encontrar una gráfica en donde van a encontrar, como ven a la izquierda, la sintaxis del comando y a la imagen derecha, cuál es el área del plot que se ve afectada por ese comando. Entonces, si volvemos acá, vamos a poder ver que esta función, este parámetro de acá, sexMain, lo que nos permite es modificar el tamaño de la fuente del título. Es importante recalcar acá que esto no es un tamaño de fuente, como por ejemplo veíamos
programas de ofimática como Word, sino esto es un tamaño relativo. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a verlo acá. Por favor, Alberto, si pudiera cerrar la cámara. Okay. Como podemos ver, estamos diciendo que el tamaño del título va a ser de 1.5. ¿Pero 1.5 qué? Ok, va a ser de 1.5 en referencia al tamaño original que R le daría. Entonces, por ejemplo, le damos acá. Este sería el tamaño de fuente que por defecto R utilizaría. Por ejemplo, indicamos 2. Por favor, Alberto, si pudiera cerrar el micrófono. Si indicamos 2, lo que veremos es que la fuente es el doble de grande a lo que R por defecto utilizaría. Entonces, recordar que esto no son fuentes. Por ejemplo, si nosotros indicáramos una fuente, no sé, 12, tendríamos un título increíblemente grande, sino recordar que es relativo en base al tamaño que R utilizaría. ¿Ok? Ahora, acá vamos a hacer otro cambio que en muchos gráficos puede ser útil, y es definir desde dónde hasta dónde se van a extender nuestros ejes. Me pregunta Fernando Rodríguez, ¿cómo se puede cambiar el tipo de fuente? Fernando, verás que con eso, sé que se puede cambiar la familia de la fuente, pero no sé cómo se podría manejar en R escoger una fuente en específico. Pero sí me parece interesante, entonces podríamos tal vez discutirlo en el foro y más adelante buscar una forma de solucionarlo. Porque sí, efectivamente sí puede ser bastante útil el poder modificar el tipo de fuente utilizando alguno que ya tengamos descargado en la computadora. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es definir de dónde hasta dónde van a ser nuestros ejes X, bueno, nuestro eje X y nuestro eje Y. Entonces, con el parámetro xlim, esto es muy importante porque después en la tarea van a necesitar utilizar varios de estos parámetros. Le digo que mi eje X va a ir desde 0 hasta 120. ¿Okay? Y mi eje Y desde 4 hasta 5. Eso acordar. Recordar, por favor, mantener el micrófono apagado si no se está realizando ninguna consulta. Ok, entonces si corremos esta instrucción, vamos a notar el cambio de cómo ahora, por decirlo así, se ajustó el tamaño del gráfico. Vamos a correr otra vez para que se note la diferencia. Ponemos este acá. Entonces podemos ver cómo se ajusta el tamaño del gráfico. Igual podría ser algo un poco más agresivo. Acá decir 15 en 10. Incluso si hacemos un recorte en los ejes, podríamos estar perdiendo información. Por ejemplo, si vemos acá, hacemos el corte en 20, estamos perdiendo todos los puntos que se encontraban antes de esta área. ¿Ok? Y aquí vienen otros dos parámetros importantes. Uno de estos es el color de las formas y otra es la forma que vamos a utilizar. ¿A qué me refiero con la forma que vamos a utilizar? Me pregunta Ana Julia acerca de un doble paréntesis. Ok, tal vez te refieres a este de acá.
Y es porque para definir el eje X y para definir el eje Y, necesito pasarle un vector con dos campos. Uno es en dónde va a iniciar y el otro es en dónde va a terminar. Entonces, como vimos en la clase anterior, podemos con esta función declarar un vector. Entonces, acá le estoy pasando un vector de dos campos, donde el primer campo es 20 y el segundo 120. Y aquí le estoy pasando otro vector, donde el primer campo es 10 y el segundo campo es 25. Entonces, este paréntesis de acá me cerraría este de acá, y este de aquí me estaría cerrando el principal de la función. ¿Ok? Bueno, continuando con esto, el siguiente parámetro que vamos a ver, que va a ser de gran utilidad, va a ser asignarle un color a las formas. Y como decíamos, ¿qué son las formas? Ok, las formas es el objeto que vamos a pintar en la gráfica. En este caso, nuestras formas son un círculo vacío. Entonces acá le vamos a definir un color, y en esta otra función le vamos a definir la forma que vamos a utilizar. ¿Ok? ¿Por qué? Vamos a hacer un pequeño cambio acá. Entonces, si corremos esto acá, podemos ver cómo cuando asignamos el color, solamente se nota en el borde de la forma. ¿Por qué? Porque esta forma es hueca. En cambio, si la cambiamos, por ejemplo, por esta otra forma, que no es hueca, vamos a poder ver cómo sí se colorea. Y no, ese es que es. Ok, me dice Mario que de repente hay cortes en el audio. ¿Alguien más puede confirmar eso, por favor? Ok, me pregunta Fernando, ¿se puede cambiar el color de fondo para que sea transparente? Sí, Fernando. Justo con un par de ejemplos después de estos vamos a ver cómo podemos hacer esto. Las transparencias en las gráficas a veces son traicioneras, pero son de gran utilidad, sobre todo cuando tenemos conjuntos de datos que se encuentran muy concentrados. Entonces vamos a ver acá más adelante. Ok, esta función de acá es simplemente para demostrarles que, como podemos ver en el documento, podemos construir un gráfico básicamente de dos maneras. La primera es indicando los parámetros, como lo hacemos acá, por ejemplo, uno tras otro, dentro de la misma función. Y otra sería utilizando múltiples funciones que vayan dibujando una sobre otra. Este ejemplo de acá, a pesar de que se pueda ver un poco al azar, es una forma muy interesante de poder ver exactamente qué es lo que colorea cada uno de estos comandos. Okay, entonces, si les recomiendo como ejercicio, correr por su cuenta este ejemplo y intentar jugar con los comandos, cambiando acá, para obtener diferentes resultados. Sobre todo en la parte de gráficos, y generalmente en todo en R, es esencial el entender qué hacen cada uno de estos parámetros, y para eso es casi obligatorio, diría yo obligatorio, el jugar con estos parámetros para tener en serio conciencia de qué es lo que modifica cada uno. Pregunta Alberto, ¿qué significa esto de acá? Que vamos a buscar la tabla, yo creo que la tengo acá. Okay, esto de acá lo que nos dice es cuál es la forma que vamos a utilizar. Entonces vamos a venir acá. Esta es una tabla bastante
conocida, y como podemos ver acá, dependiendo del número que indiquemos, vamos a tener una u otra forma. Entonces, en este caso, al indicar que vamos a utilizar el PCH, que es igual a 19, lo que le estamos diciendo es que vamos a utilizar este, que como vemos es un círculo que no es vacío, por ejemplo, como en el caso del 1. Okay, en el siguiente ejemplo vamos a ver un poco cómo podemos no solamente modificar los colores, sino también modificar un poco las formas, como hicimos acá. Okay, como vimos en los ejemplos del documento, hay funciones que pueden, fuera del plot, dibujar sobre el plot. Una de estas muy útil es esta función que lo que nos permite es dibujar una línea. Entonces, en este caso, vamos a dibujar el plot. Una vez hecho el plot, podemos dibujar más cosas encima hasta que no se realice otro plot. Por decirlo de alguna manera, el plot está abierto a modificaciones hasta que no se haga otro plot. Entonces podemos agregar esta línea en color rojo, que lo que nos dice es pues un modelo lineal para estos datos. Entonces este sería nuestro modelo. ¿Ok? Entonces, para continuar con estos gráficos de dispersión, vamos a trabajar con la siguiente tabla. Esta es una tabla que supongo ustedes utilizaron en los 2 cursos anteriores y con la que muchos ya estarán familiarizados, y es la famosa tabla iris. Muchos de los ejemplos que vamos a encontrar acá trabajan con esta tabla, pues al ser una tabla bastante conocida. Ok, en esta tabla tenemos clasificados varios tipos de flores, en específico 3, flores de tipo setosa, virgínica y versicolor, así como el ancho y el largo del pétalo y el sépalo. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto acá? Pues vamos a realizar una gráfica como la que teníamos anteriormente, solamente que aquí tenemos un caso diferente. En el caso anterior teníamos 2 variables, la distancia y la velocidad, pero no estaban de ninguna manera relacionadas a una clase. ¿A qué me refiero? Cuando vemos la tabla anterior simplemente tenemos 2 columnas, 2 variables, pero en este caso, como mencioné anteriormente, tenemos 3 clases: setosa, virgínica y versicolor. Entonces, cuando tenemos que realizar la interpretación de este gráfico, no tendríamos la capacidad de decir qué punto hace referencia a una flor setosa, qué punto hace referencia a una flor virgínica o a una flor versicolor. Entonces, ¿qué podemos hacer en este caso? Ok, en este caso podemos utilizar colores. Una buena noticia, sobre todo para los hombres en audiencia, es que no tenemos que saber combinar colores, que admito no es uno de mis fuertes, para poder hacer los gráficos. El color en los gráficos viene a cumplir una función muchísimo más que simplemente estética. El color en los gráficos y la selección correcta de estos colores puede hacer que incluso se logre interpretar correctamente o no un gráfico. Okay, entonces, para esto vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a utilizar este paquete, ArtColor Brew, que nos permite utilizar paletas de colores que ya están prediseñadas. Entonces, si regresamos un momento acá y volvemos a ver la tabla iris con el comando str, vamos a ver que especie, que es la variable donde se indica si es una flor setosa, virgínica o versicolor, es un factor. ¿Ok? Y cuando trabajamos con factores, hay una cosa interesante que podemos hacer, y es convertir de factor a numérico o valor numérico. El resultado de esto lo que nos va a decir es, como podemos ver acá, ok,
¿Ok? Podemos ver que el resultado es un conjunto de unos. En específico son 50 unos. Si nos vemos acá, podemos ver que los últimos valores con la función tail, podemos extraer los últimos valores de un vector, son 3. ¿Por qué? Porque cuando hacemos esta conversión, él nos convierte en el orden en el que estén acá. Podemos ver que acá la primera es setosa, la segunda es vesicolor y la tercera es virgínica. Entonces, ¿qué? Nos va a devolver un 1 cuando la categoría sea setosa, nos va a devolver un 2 cuando la categoría sea vesicolor y un 3 cuando sea virgínica. No sé si hasta ahí se entendió lo que acabo de explicar. Cuando convertimos un factor a numérico, lo que nos devuelve es un vector de números donde el número que indica es la categoría a la que pertenecía, en el mismo orden en el que se encuentran acá los factores. Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? Lo que vamos a hacer es cargamos la librería y le vamos a pedir al paquete que nos dé cierta cantidad de colores, en este caso 3, de una paleta. Ok, me pregunta Dani, ¿usted indicó el número a asignar? No, automáticamente los factores internamente almacenan de dos formas los valores, como categorías y como números. Entonces, cuando hacemos el numeric, simplemente él nos los va a devolver en el mismo orden que tengamos acá. Entonces, nos va a devolver un 1 donde el valor de especie sea setosa. Nos va a devolver un 2 donde el valor de especie sea versicolor y un 3 donde sea virgínica. ¿Sí? Esto no tenemos que hacer ninguna asignación, él lo va automáticamente. Entonces, guardamos esto en la variable tipo. Le decimos que nos dé 3 colores de la paleta que tiene como nombre set1. Acá en el documento van a poder encontrar las diferentes paletas que nos ofrece el paquete. En este caso estaríamos utilizando esta set1. Como podemos ver, sus primeros 3 colores son rojo, azul y verde. Entonces solicitamos esto acá. ¿Y qué vamos a hacer? Le vamos a decir que de la paleta que extraímos, que como vamos a poder ver aquí en la consola, contiene 3 colores, y estos colores se almacenan no con el nombre del color, sino con el código hexadecimal del color. Yo sé que para los que nunca han escuchado esto puede sonar complicado, pero digamos simplemente que todos los colores, bueno, no todos los colores, los colores que se utilizan, sobre todo en diseño gráfico, se categorizan con un código. Okay, entonces, lo que nos devuelve es el código que vamos a utilizar para representar este color. Entonces, en este caso, este sería el tono exacto de rojo que vamos a utilizar, el tono exacto de verde que vamos a utilizar y el tono exacto de azul que vamos a utilizar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Solo tenemos 3 colores, pero resulta que tenemos 150 observaciones. Entonces, le pedimos a la paleta, que es un vector, los valores que se encuentren en 1, 2 o 3, pero como se encuentran repetidos, como dijimos anteriormente, lo que va a hacer es devolvernos muchísimas veces estos colores. Y creo que este ejemplo se puede entender mejor de la siguiente manera. Si tenemos un vector, por ejemplo, y a X le pedimos que esto es exactamente lo que está pasando, él nos va a devolver la cantidad de veces que lo repitamos el mismo valor. Entonces, él nos está devolviendo 50 veces el mismo color, otras 50 veces el segundo color y otras 50 veces el tercer color. ¿Por qué necesito 150 colores?
porque cuando le indique a la función plot los colores que voy a utilizar, necesito tener la misma cantidad de colores que observaciones tiene mi tabla. Entonces, si trabajo con una tabla, por ejemplo, de 1000 observaciones, voy a necesitar indicarle 1000 colores, no necesariamente distintos, pueden ser los mismos, pero sí voy a indicarle uno por uno cuál va a ser el color que le voy a dar a cada uno de los puntos. Ok, entonces acá vamos a hacer una modificación aquí para no explicar algunas figuras. Entonces, como podemos ver acá, ahora sí podemos identificar fácilmente que dentro de todos los puntos tenemos 3 grupos bien definidos. ¿Ok? ¿Cómo podemos observar en la tabla? Okay, vamos a regresar acá. Ahora, dijimos que podemos modificar también la figura que se va a graficar. Y esto podemos hacerlo de la siguiente manera. Ya conociendo la tabla anterior, tabla que vimos con las formas que podemos utilizar, por ejemplo, vamos a utilizar acá la tabla, la figura 7, la figura 9 y la figura 10. Perdón, la figura 9, 10 y 12. Y vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos con los colores, que es este ejemplo que repetimos acá. Para que me devuelva n cantidad de veces el primer valor, igual el segundo y igual el tercero. Y cuando lo indiquemos acá como un vector, lo que vamos a tener es, vamos a grabarlo aquí, que ahora no solamente vamos a modificar el color, sino la forma que estamos graficando. ¿Ok? Ahora, el objetivo inicial de los colores era que se pudiera diferenciar los grupos dentro de la gráfica. Ahora, para mí, que soy el que estoy diseñando la gráfica, pues puedo saber que este de acá es el conjunto de setosa y ni que ver ese color son las que más se confunden. Pero una persona que vea por primera vez esta gráfica no podía saber qué grupos son los rojos, qué grupos son los azules y qué grupos son los verdes. Por eso, lo que vamos a hacer es agregarle a nuestro gráfico algo que se conoce como leyenda. ¿Ok? Vamos a hacer esto acá. Ok, entonces, como podemos ver acá, sí se nos indica a qué figura y a qué color corresponde cada una de las formas en mi gráfica. Okay, ¿y cómo hacemos para agregar esta leyenda? Okay, para eso utilizamos el comando legend. Lo primero que le pasamos es la ubicación que queremos que tenga nuestra leyenda, en este caso a la derecha, el título que vamos a utilizar, le vamos a decir, muy importante, cuáles son los nombres que va a tener nuestra leyenda. Entonces, esto se hace relativamente sencillo con R, porque como ya tenemos los nombres, como vamos a poder ver acá, de las 3 categorías, vamos a utilizar un comando en R muy útil, que es el comando unique. Cuando tenemos conjuntos, sobre todo de caracteres o factores, que se pueden repetir, el comando unique lo que va a hacer es devolvernos simplemente una copia de cada uno de estos. Entonces, como podemos ver, nos va a devolver solamente setosa, versicolor y virginic. Ahora, lo que legend espera que le demos es caracteres, letras. Entonces, para esto vamos a utilizar la función addChapter para convertir esto a letras. Okay, entonces, si corremos esto acá, vamos a ver que lo que le estamos pasando a legend son el nombre que colocamos acá en la leyenda. Ok,
Ok, le pasamos el color. Como ven, no le pasamos colores, porque colores tiene 150 colores, 50 rojo, 50 verde, 50 azul, sino que le pasamos la paleta que solo tiene 3 colores, porque en este caso solo nos interesa darle color al primero, al segundo y al tercero. ¿Ok? Y aquí igualmente no le indicamos el vector figuras, sino que le indicamos directamente que las figuras que utilizamos fueron la número 9, la número 10 y la número 12. ¿Ok? Ahora, que la leyenda se encuentre dentro del gráfico puede ser de alguna manera problemático. ¿Por qué? Porque imaginémonos que si aquí atrás tuviéramos algún punto, la leyenda lo estaría cubriendo y no nos permitiría pues, observar el dato. Entonces, algo que vamos a hacer muy útil, por cierto, en RStudio, cuando tengan una gráfica y la quieren eliminar, pueden seleccionar acá, y la borren. Lo que vamos a hacer es decirle a R cuánto es el margen que quiero que mi gráfica tenga hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba o hacia abajo, para poder colocar otra figura sin que esta se sobreponga. Entonces, lo que estamos haciendo acá es que vamos a aumentar el margen a 1.5 a la derecha. Vamos a hacer nuestra gráfica. Como podemos ver, esta gráfica está un poco más hacia la izquierda de lo que estaba la última vez. Y cuando agregamos la leyenda, podemos ver que esta ahora no se sobrepone a la gráfica, sino que se encuentra a un costado. ¿Ok? ¿Hasta acá alguna duda, alguna pregunta? Entonces podemos continuar. Sí, Oscar, estoy leyendo el chat. Por favor, los que tengan alguna consulta, no teman en realizarla en el chat global para que todos podamos también leerla. Ok, me pregunta Oscar que cómo podemos hacer para eliminar datos extremos. Ok, esto lo vamos a ver más adelante cuando veamos los gráficos de los boxplot, los gráficos de caja, cómo ahí vamos a poder identificar estos datos atípicos. Pero esto está en los próximos ejemplos. Ok, ahora, regresando un poco a la gráfica de expresión. El objetivo de la gráfica de expresión es ver cuál es la relación entre dos variables, X y Y. Entonces acá podemos ver, por ejemplo, que para la flor setosa, a mayor ancho del sépalo, mayor largo del sépalo. ¿Ok? Ahora, ¿qué ocurre cuando no tenemos solamente dos variables? Por ejemplo, en caso de nuestra tabla tenemos 4 variables. Vamos a ver acá en el chat, preguntan. Me preguntan acá, ok, el comando, ok, en respuesta a lo que nos pregunta acá dice, ¿qué si con el comando plot se pueden interpretar como números, factores? No. En este caso lo que nosotros hicimos fue la conversión para después extraer los colores. Okay, sé que a primeras lo que corrimos acá para poder generar los colores puede parecer un poco complicado, pero cuando ustedes, y es algo que les recomiendo,
para mañana ya van a poder descargar en el aula virtual este código. La idea es que puedan ustedes correr línea por línea igual este código se encuentra en el documento. Puedan correr línea por línea los ejemplos para que los entiendan de mejor manera. Creo yo que esta es la mejor estrategia que pueden utilizar para dominar el lenguaje de Reyes, tomando los ejercicios y corriendo instrucción por instrucción. Esta es una de las ventajas de que el lenguaje sea interpretado. Pueden correr instrucción por instrucción y ver qué es exactamente lo que está pasando. Ok, como decía, la idea de esto es encontrar la relación que existe entre dos variables. Pero como recordamos en la tabla Iris, no solamente tenemos dos variables, sino que en este caso tenemos 4. Entonces, ¿cómo podemos hacer para poder ver de una forma clara estas relaciones entre variables? Una función que nos ofrece R, que es muy práctica y muy sencilla de utilizar, es la función pairs, que lo que nos genera, como podemos ver acá, es una matriz de dispersión, en donde se cruzan todas las variables contra todas las variables. Ahora, en este gráfico podemos ver de forma muy sencilla que en esta parte de acá, donde encontramos la especie, pues al ser la especie un factor y no una variable numérica, pues no tiene sentido el utilizarla para hacer este tipo de relaciones, como se puede ver acá. Entonces acá, utilizando indexación, vamos a decir, si recordamos de la clase anterior, que solamente queremos utilizar los valores de Iris que se encuentren desde la columna 1 a la columna 4. Entonces, si vemos acá, si corremos solo sin instrucción, vemos que estaríamos trabajando con todas las columnas excepto la columna especie. Entonces, al realizar esta gráfica, ahora sí podemos ver mucho mejor porque gracias a que eliminamos especie, la gráfica se amplió, la relación que existe entre estas variables. Ok, llegamos al mismo problema que teníamos inicialmente con la primera gráfica de dispersión. Y es que no es posible identificar dentro del conjunto de puntos cuáles pertenecen a qué clase. Ok, entonces acá lo que vamos a hacer es, como estamos trabajando con los mismos datos, podemos reutilizar el vector de colores que ya habíamos definido. Corremos esta instrucción. Entonces podemos ver que ahora sí podemos identificar a qué grupo pertenece cada uno de estos. Ok, igual podemos hacer la modificación del título y de la figura. Ahora, contestando a lo que me preguntaba Francisco, si mal no recuerdo el nombre, acá vamos a hacer otro par de modificaciones. La primera es que vamos a aumentar el tamaño de los puntos. Esto no es necesario, pero sobre todo cuando se va a ver en un dispositivo pequeño, sí ayuda bastante. Y vamos a trabajar con la transparencia de los colores. Ok, entonces acá lo que vamos a hacer es, utilizando la función alfa, para poder utilizar la función alfa es necesario cargar un paquete llamado scales y vamos a aumentar el tamaño con el parámetro sex. Ok, como vimos para esta función, igual que para la función plot, sex main es el tamaño del título principal. Recordamos que main era el parámetro donde indicábamos el título de la gráfica. PSH nos dice el tipo de punto que vamos a utilizar. Y en este caso, vamos a ver que no utilizamos color, sino que utilizamos la función BG, que significa background. Entonces, en este caso, al correr esta instrucción, vamos a ver no solamente que los puntos son más grandes, sino que hay transparencia entre los puntos. ¿Qué ocurriría si no ponemos esa transparencia?
Entonces, por ejemplo, vamos a hacer una modificación acá. Y vamos a aumentar el tamaño acá para simplemente ilustrar algo. Ok, entonces veamos en este caso extremo en el que tenemos puntos muy grandes y estos puntos están muy concentrados, no sería posible pues hacer una correcta interpretación. Ahora, con el simple hecho de modificar este valor de acá lo que nos dice es desde 0 hasta 1 el nivel de qué tan sólido va a ser nuestro color, o si lo quieren ver de otra forma, el nivel de transparencia que le queremos dar al color. Entonces, en este caso, 1 sería 0 transparencia, y en este caso, 0.7, que recordarles poner punto y el número es el equivalente a poner 0 punto y el número, y entonces esto es el equivalente a poner 0.7. Bueno, podemos colocar acá el 0, no hay ningún problema. Solo con darle esa transparencia ya logramos ver un poco mejor que detrás cómo se comportan los datos. Si podemos, por ejemplo, aumentar acá, a mayor sea la transparencia, más fácil se nos es. Vamos a bajar acá el tamaño un poco. Poder ver que detrás hay puntos, cosa que no podríamos hacer en este caso si nuestros colores fueran totalmente sólidos. Okay, entonces regresamos acá. En el caso de el gráfico con plot, si queremos agregar la leyenda y que esta no se pusiera sobre el dibujo, lo que hacíamos era utilizar esta función para lamentablemente la función pairs esto no funciona. Entonces lo que tenemos que hacer es a este comando de acá indicarle cuánto margen vamos a dar abajo, cuánto margen vamos a dar a la izquierda, cuánto margen vamos a dar arriba y cuánto margen vamos a dar a la derecha. Entonces en este caso en donde vamos a aumentar el espacio va a ser en la parte inferior, que es donde vamos a colocar la leyenda. ¿Okay? Entonces si corremos toda la instrucción, destaco primero. Podemos ver que tenemos nuestro gráfico para todas las variables con su respectiva leyenda. ¿Ok? ¿Una pregunta hasta aquí? Ok, continuamos. Y otra forma que también podemos evaluar más de dos variables es utilizando gráficos en 3 dimensiones. Entonces, con este paquete, el paquete Scatterplot 3D, nos va a permitir hacer gráficos de dispersión en 3 dimensiones. Entonces acá, como con el comando plot, le indicamos que en la parte de abajo vamos a dejar un pequeño espacio para nuestra leyenda. Como podemos ver, en nombres casi todos comparten los mismos nombres. Vamos acá, este es el color, este es el eje X, el eje Y, y en este caso, al ser de 3 dimensiones, el eje Z, vemos que los nombres para las etiquetas son las mismas. Y acá tenemos otro parámetro que vamos a ver un poco adelante, que es el ángulo de la gráfica. Ok, entonces acá hacemos este gráfico. Entonces, como podemos ver, tenemos un gráfico en 3 dimensiones, en donde igual podemos distinguir los 3 grupos. Ahora, en los gráficos en 3 dimensiones, es importante sobre todo el ángulo en el que se grafica. Porque como podemos acá, si nos preguntaran si estos grupos son fácilmente separables, pues podríamos decir que no, porque el nivel de confusión entre los grupos es muy grande. Pero con tan solo modificar el ángulo de visión del gráfico, podemos ver que definitivamente la clase setosa es muy sencilla de separar de los otros dos, y que es en estos dos grupos en donde sí hay pues una pequeña confusión, pero no demasiado como podemos ver. Entonces, cuando se hace un gráfico de ese tipo, sí es importante jugar con este parámetro, que es el parámetro del ángulo, para encontrar
cuál es el ángulo que puede facilitar interpretar cómo se comportan los grupos. Este tipo de gráficos sobre todo se realizan para eso, para poder encontrar si son o no fácilmente separables mis datos. Ok, estos gráficos todos trabajan para variables numéricas. Aunque me pregunta Jorge cómo podemos acceder al código de la lección. Y todos estos ejemplos se encuentran también en el documento y acá pueden encontrar el código, pueden copiarlo y pegarlo y ejecutarlo en sus máquinas. Vamos a ver, este es el ejemplo que acabamos de ver. Todos estos, vemos exactamente el mismo código que estamos utilizando. Entonces, todos los ejemplos que vemos acá, todos pueden encontrarlos en el documento. Entonces, continuando, todos estos gráficos que vimos son para variables numéricas. Y las variables categóricas vienen a cumplir la función de dar color, en algunas ocasiones dar tamaño, es decir, qué forma se va a utilizar. Pero para variables categóricas, en este caso, lo más común es realizar un gráfico de barras. Entonces, en este caso, vamos a ver cómo podemos realizar un gráfico de barras en R. Para este ejemplo, lo que vamos a utilizar es de la librería más un data frame muy interesante llamado Painters, que lo que contiene es el catálogo de un crítico de arte muy famoso, no recuerdo el nombre, que calificaba a artistas muy famosos en temas como composición, dibujo, color, expresión, y les asignaba una categoría dependiendo de la escuela de arte a la que estos venían. Vamos a ver, me preguntan acá en el chat, un momento. Ruso, no comprendo la pregunta que acabas de plantearme acá. Si podías, por favor, replantearla o ponerla en el foro. Continuando con el gráfico de barras. En R, la función que vamos a utilizar para el gráfico de barras es la función barplot. Barplot lo que nos va a definir es... para barplot lo que tenemos que definir es una matriz. Estos datos, y al igual que queremos llevar los datos, lo que nos va a dar es un data frame. Como dijimos en la clase anterior, aunque puedan parecer muy iguales, no son lo mismo. Entonces, para poder crear este dato, esta tabla de datos, vamos a con la función asMatrix convertir esto a una matriz. Y como vemos, vamos a utilizar de la fila 1 a la 5. ¿Por qué? Para, términos del ejemplo, poder visualizar mejor la gráfica. Y vamos a omitir la columna número 5, que como podemos ver es la única columna que no es numérica. Ahora más adelante vamos a utilizar solamente esta columna. Entonces convertimos esta matriz. Entonces, como podemos ver, tenemos lo mismo, simplemente tenemos las primeras 5 observaciones de estas 4 variables. Y entonces, ¿qué pasa si hacemos un barplot con estos datos tal y como están? El resultado que vamos a obtener es algo como esto. Donde, y esto es importante recordarlo, las barras representan a cada una de las variables y los segmentos representan a cada una de las observaciones. Entonces, en este caso, lo que tenemos es composición, dibujo, color y expresión. Sería más útil, pues tal vez hacer el gráfico de barras para los artistas. Entonces, en este caso, ¿qué podemos hacer? Podemos transponer la matriz. ¿Para qué? Para que ahora las columnas sean los artistas y las filas sean estas 4 variables. Entonces, como podemos ver, el resultado de transponer esta matriz con la función t
nos debería una tabla como esta. Como dijimos en este tipo de gráfico, las columnas de mi matriz van a ser las barras de mi gráfico. Así que cuando realizamos el gráfico con la matriz transpuesta, vamos a ver lo siguiente. Entonces acá tenemos ahora las barras con los artistas. Y el valor que tiene cada una de sus categorías, de sus evaluaciones. Ahora, igual que con el gráfico de dispersión, podemos agregar con la función legendText igual true, con el parámetro legendText igual true. Siempre nos confunde. Entonces, lo que nos va a devolver es la leyenda que nos va a permitir identificar cada uno de estos segmentos a qué categoría corresponde. Entonces, las barras vendrían a representar cada uno de los artistas y estos segmentos de acá vendrían a representar cada una de las observaciones. Ok, tenemos la opción de no hacer, esto se conoce como un Starket plot, porque nuestras observaciones se encuentran apiladas una sobre la otra, pero tenemos la opción de separarnos poniendo este parámetro de site en true. Entonces, como podemos ver, ahora nos colocan las barras una junto a la otra y ya esto empieza a parecerse muchísimo más a los gráficos de barras que estamos acostumbrados sobre todo a ver en prensa. ¿Okay? Vamos a agregarle colores al gráfico. Entonces, vamos a venir acá. En este caso, como tenemos 4 observaciones nada más, vamos a pedir 4 colores del set 2 y los vamos a utilizar acá. Okay, entonces acá podemos ver que tanto en la leyenda como en el gráfico cambian los colores. Ya sé que el gráfico tal vez sea un poco más o menos que la versión en blanco y negro. No sé si aquí tengan alguna duda con respecto al gráfico de barras. Como les digo, la forma más sencilla, aunque más lenta, de dominar estos temas es con la tabla. Tomando el código, corriéndolo una y otra vez, y sobre todo el tema de los gráficos se presta para experimentar con sus propios datos, hacer cambios y ver cómo eso se refleja en el. ¿Okay? Otra forma que tenemos de graficar también datos es utilizando gráficos de pastel. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es de la función de la tabla iris para las especies, como recordamos eran 3, vamos a tomar una muestra. Esta función como pueden encontrar en el documento de la clase anterior, lo que hace es regresarnos una muestra aleatoria. En este caso me va a regresar 75 observaciones tomadas al azar desde dentro de estos datos. Okay, entonces lo que vamos a hacer es, podemos ver acá, que selecciono de forma aleatoria entre sectores, Virginia, y color. Y vamos con la función table, vamos a ver cuánto seleccionó de cada uno de estos grupos. ¿Okay? Entonces vemos que en este caso seleccionó 25, vamos a ponerlo no, para que sea más. Okay. En este caso seleccionó 27, 23 y 25. Entonces guardamos esto. Algo que podemos hacer en nuestro gráfico de barras no es obligatorio, pero pues puede ayudar, es el que estén ordenados los datos que vamos a graficar. Entonces, la función sort nos permite de forma muy sencilla ordenar un vector, ya sea de forma creciente o decreciente. Para que sea de forma decreciente, podemos indicarle acá decreasing igual true. Como podemos ver, ahora está en forma decreciente. Y lo que vamos a hacer acá es convertir estos valores numéricos en
porcentuales. O sea, qué tanto por ciento de la muestra representa cetosa, qué tanto por ciento de la muestra virgínica y qué tanto por ciento de la muestra rosa. Ok, entonces vamos acá con la función prop table. Vamos a calcular, si ejecutamos solamente esta línea, vamos a ver que lo que nos devuelve es que esta ocupa el 36%, esta el 33% y esta el 30%. Okay, entonces esto lo vamos a redondear a 2 decimales y lo vamos a multiplicar por 100 para tenerlo de esta manera. Okay, entonces acá lo que vamos a hacer también es, vamos a agregarle con la función paste 0. La función paste 0 lo que nos permite es a un valor agregarle un carácter. Entonces en este caso vemos que si corremos esto de acá, lo que estamos haciendo es que ya estos valores dejan de ser numéricos, se convierten en caracteres y se les agrega el valor de por ciento. ¿Ok? Vamos a ver acá. Acá vamos a seleccionar 3 valores de la paleta Greens. Como podemos ver, esta no es una paleta como la que hemos visto anteriormente. Si vemos acá, lo que estamos haciendo es seleccionando dentro de una escala de verdes para que el gráfico tenga todo un color uniforme y las diferentes categorías se diferencian por la tonalidad del color. Entonces acá seleccionamos los colores, vamos a ver acá el código de color y llegamos acá a la función py, que es la que nos permite hacer el gráfico. Entonces le pasamos los valores numéricos, vamos a ver acá si ponemos esto acá, estos son los valores numéricos de la gráfica, estas van a ser las etiquetas que vamos a utilizar. Y estos van a ser los colores que vamos a utilizar. Entonces, si corremos la gráfica, entonces podemos ver cómo tenemos nuestro gráfico de pastel y indicamos el porcentaje de cada una de estas. Igual podemos agregar la leyenda. En este caso le decimos que la leyenda esté en la parte superior izquierda con top left. Igual le decimos, como vimos en el ejemplo anterior, los nombres de las categorías, los colores que se utilizaron y el título que le vamos a dar a la leyenda. Entonces tendríamos este gráfico de pastel. Estos otros gráficos que vamos a ver un poco más rápido para entrar a lo que sería el paquete ggplot es la funcionalidad que tenemos de poder graficar un histograma. Podemos ver en este caso, trabajamos con la función mtcars, que lo que tiene es, como podemos ver en el título, observaciones de vehículos. Okay, entonces, para los que no estén familiarizados con este gráfico, la interpretación de este gráfico es bastante sencilla, pero muy útil. Lo que nos diría es, dentro de todo el conjunto de datos, la cantidad, en este caso es la frecuencia, de valores que se encuentran dentro de un rango. Entonces, por ejemplo, en este caso tendríamos 6 o casi 6 valores que se encuentran entre 10 y 15, 12 o casi 12 valores que se encuentran entre 15 y 20, 8 que se encuentran entre 20 y 25, 2 que se encuentran entre 25 y 30 y 4 que se encuentran entre 30 y 35. ¿Qué otra opción que tenemos acá es la opción de boxplot? Que como comentaba uno de los compañeros, para los que nunca han trabajado con este tipo de gráficos, lo que nos dice, y pueden encontrarlo acá en el documento, igual les recomiendo leer el documento y correr cada uno de los ejemplos. Lo que nos dice es, podemos verlo acá en este gráfico bastante bien ilustrado, lo que nos dicen estos gráficos de cajas es cómo se distribuyen nuestros datos. Entonces, como podemos ver en este ejemplo, podemos ver que acá tenemos la mediana,
tenemos un gran conjunto de datos que se encuentran por debajo de esta media, un conjunto más grande de datos que se encuentran acá, como podemos ver, dentro de esta caja podemos encontrar el 50% de los datos. Podemos ver los extremos de nuestros datos y podemos ver que en esta parte muy pequeña de acá se acumularían lo que se conocen como datos atípicos. ¿Okay? Entonces, en este caso, podemos ver que estos puntos de acá lo que nos dirían son que estos datos son totalmente atípicos en base al comportamiento general de los demás datos. Esto nos sirve sobre todo cuando vamos a trabajar con modelos predictivos. Correr este tipo de gráfico es muy útil, ya que nos permite identificar si nuestra muestra tiene datos atípicos que vayan a afectar el modelo. En muchas ocasiones, cuando tenemos datos muy atípicos, una gran cantidad de datos atípicos, lo preferible es, ya sea tratarlos por aparte, si son un gran conjunto de datos, o eliminarlos, porque esto podría afectar la calidad de nuestro modelo predictivo. En el siguiente modelo, cuando tengamos que calibrar, en el siguiente curso, cuando tengamos que calibrar modelos, vamos a ver la diferencia que hay entre trabajar cuando se eliminan o no estos datos atípicos y cómo estos van, obviamente, a afectar la calidad de nuestra predicción. ¿Ok? Y para ir cerrando con este paquete plot y comenzar con el paquete ggplot, vemos una función muy interesante que nos permite componer gráficos a partir de otros gráficos más pequeños. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer acá es colocar en la parte superior un gráfico de barras, vamos a colocar el título, en la parte inferior izquierda vamos a colocar un gráfico de dispersión, en la parte inferior derecha otro gráfico de dispersión. Ok, hay varias opciones de hacerlo. Una que a mí me gusta bastante es con la función layout, porque nos permite hacer algo interesante, y es decir, de nuestra gráfica cuántos espacios o qué tanto espacio va a ocupar una o varias gráficas. Entonces lo que le pasamos es una matriz de datos, como podemos ver esta acá, donde lo que le decimos es el espacio que va a ocupar cada una de las gráficas. Entonces, como vemos, la gráfica número 1 va a ocupar toda la parte de arriba de la gráfica, la 2 va a ocupar esta parte de acá, y la 3 va a ocupar esta parte de acá. Okay. Esto es muy útil, sobre todo, como les digo, cuando tenemos que componer gráficas, y a diferencia de ggplot, es mucho más fácil hacer esta composición de gráficas utilizando este paquete. Ok, entonces eliminamos acá. Ok, me dice Dani que se puede repetir, claro, Dani, con mucho gusto. Vamos a borrar esto acá para hacerlo con más claridad. Bien, y seleccionamos los datos que vamos a utilizar. Y acá lo que hacemos es, tal vez vamos a separar esto aquí, que sea más claro. Bien, entonces vamos a definir una matriz en donde, como vemos acá, tenemos números del 1 hasta el 3. ¿Por qué? Porque vamos en este caso a utilizar 3 gráficas. Esto depende de la cantidad de gráficas que vayamos a utilizar. Entonces, ¿qué es lo que decimos? Que en nuestra matriz de 2 filas por 2 columnas, la gráfica número 1 va a ocupar las 2 columnas de la primera fila. Esto lo podemos ver acá. Hacemos ya el gráfico. Vamos a poner esto aquí. Ok,
Entonces, como podemos ver acá, la parte superior, que son estas dos columnas, van a ser ocupadas por una sola gráfica, que será la gráfica número 1. La primera columna de la segunda fila va a ser la gráfica número 2. Y esta columna va a ser la gráfica número 3. Entonces, dependiendo de la cantidad de gráficas que vamos a hacer, entonces, por ejemplo, si aumentáramos esto acá, y repetimos una de estas gráficas, vamos a hacer acá. Vamos a borrar y vamos a revisar otra vez qué fue lo que hicimos en Porsche. Entonces, como podemos ver en este caso, teníamos la gráfica y le decimos que toda la parte superior va a ser ocupada por una sola gráfica y que la parte de abajo nos la vamos a repartir entre las 3 gráficas que siguen. Estas gráficas se van a ir acomodando en el orden en el que nosotros hagamos los plots. Entonces, recordemos que el primero que hicimos fue este bar plot. Después agregamos este título que no afecta, no cuenta como gráfico, simplemente se coloca acá arriba. Y los siguientes 3 plots vienen a ocupar estos 3 espacios de acá. ¿Ok, Dani? No sé si tienes alguna otra consulta. Entonces vamos a comenzar con el paquete ggplot. El paquete plot o el paquete graphics es una muy buena herramienta, pero en la práctica, sobre todo cuando se trabajan con conjuntos de datos mucho más grandes, el paquete ggplot viene a cumplir una función muy importante. Sobre todo porque, como digo, al trabajar con datos muy grandes, puede que el paquete básico de R para hacer gráficos se quede un poco corto. ¿Okay? Entonces, acá vamos a utilizar para este ejemplo esta tabla de datos. Ok, siempre al mostrar las tablas de datos van a ver que yo las pongo acá en la consola, pero ustedes pueden, utilizando RStudio, esto lo hago porque me comentaban que tenían problemas como el que podemos ver acá, y es que R no les mostraba todos los datos. Lo que pueden hacer es venirse acá a Environment, que para ustedes seguramente se encontrará en la parte de acá, y pueden darle en este símbolo de aquí. Esto lo que va a hacer es mostrarles la tabla de datos completa. Entonces, en este caso esta tabla es una tabla interesante, que lo que nos muestra es el resultado de un experimento. ¿Ok? A 48 gallinas se les aplicaron 4 dietas diferentes durante cierta cantidad de días, supongo yo, para evaluar cómo se comportaba el peso a través del tiempo, dependiendo de la dieta que las gallinas recibieran. Entonces, conociendo estos datos, vamos a realizar la gráfica. Algo que es muy importante es, sobre todo, cuando vamos a hacer una gráfica, es conocer el tipo de dato con el que estamos trabajando. Entonces podemos ver que estas dos variables son numéricas y esta otra variable es un factor, en este caso un factor ordenado. ¿Okay? Entonces tenemos dos opciones. La primera es la función qplot, que la función qplot, antes muy importante para que no tenga ningún problema, cargar la función ggplot2. La función qplot lo que viene a hacer es intentar de forma automática decidir cuál es el gráfico que más nos conviene. Entonces, si acá en data le decimos cuál es el data frame que vamos a utilizar, y aquí le indicamos, por ejemplo, una variable que queramos graficar, entonces en este caso podemos ver que él decidió que lo que más convenía en este caso era hacer un histograma de esta variable. Entonces podemos ver con este otro caso, en el caso de dieta, podemos ver que lo que decidió es hacer un gráfico de barra. Y así, esta función pues, nos permite, como su nombre lo indica, qplot, es hacer un gráfico rápido. Eso es muy útil, pero limita bastante lo que podamos hacer con este tipo de gráficos.
Entonces vamos a hacer un poco de espacio aquí para ver cómo podemos utilizar la función ggplot. Okay. Entonces acá, empezando desde cero, lo primero que vamos a hacer, vamos a eliminar esto de aquí, es, utilizando la función ggplot, vamos a crear, por decirlo de alguna manera, el lienzo en donde vamos a hacer nuestra gráfica. Me dice José David, hay música interfiriendo. ¿Alguien más escucha alguna interferencia? Ok, muchas gracias Ana, muchas gracias César. Ok, entonces con esta función lo que vamos a hacer, como podemos ver en la pantalla del plot, es, vamos a graficar un lienzo. Ok, ahora podemos ver que tal vez el fondo se vuelve gris. Ese es el lienzo sobre el que vamos a trabajar. Lo que le estamos diciendo a R en el fondo, a la función ggplot, es, estos son los datos que existen para mi gráfica. Entonces, de ahora en adelante, cualquier nombre de variable que utilicemos, suponemos que es una variable de esta tabla. ¿Ok? Entonces, le pasamos la data, le vamos a pasar el aesthetic, que viene a ser la parte estética del gráfico. En este caso, lo que le decimos es que en el eje Y vamos a tener el tiempo, o la variable tiempo, y en el eje X la variable tiempo, y en el eje Y la variable peso. ¿Okay? Esto no es una falta, no es que el nombre de la variable esté mal. Curiosamente, para esta tabla, todas las variables empiezan con mayúsculas, excepto esto. Entonces, para que se les dé algún error utilizándolo con mayúscula, que sepan que la variable peso va con minúscula. Entonces, como vemos acá, ya lo que tenemos es nuestro fondo y ya se pusieron nuestros ejes. Ahora lo que tenemos que hacer es pintar sobre esta gráfica. Ahora, ¿cómo podemos hacer esto? Esto lo podemos hacer gracias a dos cosas. La función más y la función geom. Geom podemos encontrar muchos y son todas las formas que podemos. Me pregunta Marco Acuna, ¿existe un paquete ggplot 2? ¿Cuál es la diferencia? Marcos, este paquete que estamos utilizando acá es justamente este paquete ggplot 2. Acá hacemos la carga del paquete y ahora estamos trabajando con este paquete. ¿Ok? Estos geoms o geometrics lo que nos van a permitir es graficar diferentes formas sobre el gráfico. Entonces, una muy común que podemos hacer es la función line. Entonces, si corremos este gráfico, vamos a ver que tenemos un gráfico espantoso. ¿Por qué tenemos un gráfico que se comporta de esta manera? Ok, me pregunta David, ¿por qué ocurre lo siguiente? Vamos a, pues si alguno tiene ese error, que sepa que se debe. Se puede crear alguna confusión con este símbolo de más, pero por ejemplo, vamos a hacer acá. Vemos que si tenemos nuestra instrucción completa, que es lo que comenta el compañero, y por cualquier razón se nos va un paréntesis, por ejemplo acá no cerramos este paréntesis, cuando corremos esta instrucción, vamos a ver que corrí esta instrucción, ok, esta. Vemos que en la parte de acá la consola aparece un símbolo de más. Este símbolo de más no tiene nada que ver con el símbolo de más que utilizamos para agregar una encima de otra capas de nuestras gráficas, sino lo que nos quiere indicar es que R detectó que la sintaxis de nuestra instrucción no está completa.
¿Qué es lo que quiere decir? Que R no ejecutó nada porque le falta algo. Puede ser un paréntesis, la gran parte del tiempo nos falta un paréntesis. Puede ser que nos faltan comillas cuando abrimos un texto y no lo cerramos. Entonces, en este caso, simplemente cerramos el paréntesis y tenemos el mismo resultado. Okay, lo digo porque eso pasa con mucha frecuencia en R y sí tiende a confundir, sobre todo revisar cuando tratamos con comillas, porque a veces se le puede dejar alguna comilla abierta y que sea eso. Okay, entonces cerramos acá para evitar este error de nuevo. Utilizamos la función más y vamos a agregar líneas, como teníamos. Okay, entonces, al hacer este gráfico, lo que vemos es que no tiene demasiado sentido. ¿Por qué? Pues como vemos, tenemos 48 gallinas en el experimento y puede que muchas de estas tengan valores repetidos. Entonces, ¿qué pasa cuando yo uno datos de una gallina con datos de otra gallina? Pues pasa algo como esto. Ahora, lo que realmente nos interesa es ver cómo se comportaban cada una de estas en el tiempo. Entonces, lo que vamos a hacer es esto de acá. Vamos a hacerlo acá arriba, no importa. Y lo que vamos a hacer es, además del eje X y el eje Y, le vamos a decir que nuestros datos están agrupados. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, el primer dato de, por ejemplo, la gallina que tenga el número 1 se va a conectar solamente con el segundo dato de esa misma gallina. ¿Okay? Entonces, en este caso, voy a correr esto acá. Entonces, ahora como podemos ver es una cosa totalmente diferente, porque sí sigue una lógica donde podemos ver todas las observaciones que se hicieron agrupadas por el individuo para quien se hicieron las observaciones. ¿Ok? Entonces podemos ver esto acá. Otra opción que podemos utilizar dentro de la estética de gráficos, recordar que estética
Hola Carlos, ¿me escuchas? Como que se fue el audio. En este momento tenemos problemas de audio en la transmisión allá en las oficinas de Promidad. Vamos a ver, no sé si me están escuchando los demás. Ok, Fernando, sí, sí me escuchan a mí. Pareciera que el problema está allá en las oficinas centrales. Orlando, sí me escuchan, gracias. Gracias. Ok, vamos a esperar un momento a ver si nos reaparece Carlos. Entonces ya, por favor, que mantenerse en la videoconferencia por un momento mientras se logra reconectar Carlos. Pareciera que tuvimos algún problema allá en las oficinas centrales de Promidad, en Curridabat. Es que yo estoy en las oficinas de Heredia. Bueno, vamos a ver, ya les informo, a ver, bueno, ya está Carlos de nuevo ahí, que él está como Promidad. Carlos, ¿me escuchas, Carlos? Carlos, adelante, Carlos. Bueno, por favor, esperar ahí mientras resolvemos el problema técnico. Muchas gracias a todos. Sí, aló, Carlos. Sí. Sí, no tiene audio usted, pero es que no cerró el micrófono sin querer. Yo a veces lo he cerrado sin querer. Ajá, pero es que... Ajá. ¿Perdón? Sí, 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 claro. Sí, porque yo sí, la gente sí me oye a mí cuando yo hablo. No sé si salió lo que está, nada. Entonces, hagamos una cosa. Si quiere solo que usted hable y deje el teléfono abierto y yo dejo mi pantalla abierta, a ver, falta mucho. Ah, bueno, voy a dejar el audio del WhatsApp abierto y usted entra por mi micrófono. Y a ver, porque ellos sí me oyen a mí. Vamos a intentar. En ese momento. Ok. Hola a todos. Bueno, acá vamos a entrar con el audio de Carlos a través de un teléfono. Vamos a ver si funciona. Adelante, Carlos. Buenas compañeros, por favor, si pueden comunicarme si se escucha. Sí escuchan a Carlos, está un poquito bajo, pero se escucha. Ah, ok, perfecto. Tal vez ahí Carlos si puede hablar un poquito más fuerte y seguir adelante. Por favor, sí, ¿puedes confirmarme si se escucha? Ahora un poco más alto, tal vez. Ok, Carlos. Ajá. Ajá, qué extraño. Ok, ahí está. ¿Sí se escucha? Sí se escucha, Carlos, adelante. Ok, perfecto. Espere para ver una cosa, si usted está de... Usted no está... Ah, sí, sí está de organizador y se le ve el micrófono abierto, qué extraño, sí. Pero bueno, adelante, para por lo menos terminar esta parte. Carlos, adelante. Bueno, muchas gracias, don Manuel. Y disculpas a los compañeros por el inconveniente. Entonces, como regresamos acá al gráfico, consultar a los compañeros antes de que tuviéramos el problema con el audio. ¿Alguien recuerda en la parte que estábamos comentando para poder retomar desde ahí? Sí. Carlos, tal vez si empieza con ese ejemplo. Okay. Ahí rápidamente, tal vez para por lo menos terminar esos ejemplos y después en el foro les ayudamos. Ok, perfecto. Entonces, como podemos ver, con la función ggplot, que es la función con la que estamos realizando el gráfico, debemos indicarle cuál es la tabla de datos que vamos a utilizar
Ok, muchas gracias, César. Entonces, adelantaríamos una parte que hemos quedado acá, donde agrupábamos los datos en base a una variable. Entonces, habíamos quedado en la parte en la que vamos a utilizar el tipo de dieta que se utilizó en este experimento para definir colores. Oye, entonces en este caso tenemos dos opciones. La primera es utilizar color, pero también se nos permite hacerlo de esta manera. Okay, yo prefiero esta, entonces acá le vamos a decir vamos a ver acá, vamos a estar sobrando paréntesis. Okay, entonces vamos a correr esto acá. Y lo que podemos ver es que ahora tenemos no solamente agrupados por individuos, sino que tenemos representado en colores el tipo de dieta que se siguió. Acá una pequeña leyenda que nos dice que el color rojo representa leyenda 1, el color verde leyenda número 2, celeste 3 y púrpura 4. Ok. Entonces, podemos ver que en este caso se confunden muchísimo. Al ser tantas líneas se tienden a confundir mucho. Entonces, otra función muy importante que también van a poder encontrar en el documento es una que nos permite separar nuestra gráfica en pequeñas subgráficas para facilitar su interpretación. Entonces, en este caso, vamos a hacer acá graph, en donde le vamos a indicar con este símbolo de acá, que es el símbolo de la ñ, la variable que vamos a utilizar. Entonces, en este caso, vamos a hacerlo por dieta. Y acá vamos a agregar y entonces, como podemos ver, ahora convertimos nuestro gráfico con solamente agregar esta instrucción en 4 gráficos diferentes dependiendo de la dieta que se siguió. Acá podríamos interpretar que la dieta número 4 es probablemente la dieta más efectiva porque todos los que participaron de esta dieta pues alcanzaron valores altos y que no se encuentran tan separados. A diferencia, por ejemplo, la dieta número 2, donde vemos que sí se encuentran muy separados los resultados. Ahora, para eso, vamos a borrar un momento, podemos agregar muchísimas otras capas. Algunas capas importantes, ¿cuáles son? Por ejemplo, podemos agregar un título con y title. Esto lo van a poder encontrar en el documento. Van a poder agregar labs, que esto lo que nos dice es las etiquetas de los ejes. Entonces, por ejemplo, X sería igual a tiempo, Y sería igual a peso, y vamos a decirle que para nuestra leyenda usamos color, que es igual a tipo de dieta. Entonces, igual, cuando corremos la instrucción, vamos a ver que los lambs de nuestro gráfico han cambiado. Okay. Otra opción que nos ofrece R, muy importante, es sobre todo para los que no tenemos pues, demasiadas capacidades en diseño gráfico, es la capacidad de aplicar temas que sí fueron diseñados por personas que tal vez tienen conocimientos en el área. Vamos a ver aquí un tema muy sencillo, simplemente con agregar, ya modifica toda la estética del gráfico. Entonces acá podemos ver otros temas que tenemos disponibles, por ejemplo esta versión. Pues podemos ver cómo, sin importar, y esto es una de las ventajas de este paquete, que las gráficas vienen a ponerse unas sobre otras. Vamos a ver el clásico.
completa de geoms que se pueden agregar. En este caso, en el documento van a encontrar cómo hacerlo con puntos y líneas. Ok, aquí va Fernando. En el documento agregamos además otras funciones que ya vienen listas y utilizan ggplot. Una muy importante es esta, que nos hace un pages, una matriz, pero que, como podemos ver, nos da muchísimos más datos, porque la diagonal viene a ser un gráfico de la densidad. Acá tenemos correlaciones, y acá tenemos el gráfico que antes teníamos. Acá también van a poder contar cómo hacer un gráfico de barras, cómo hacer un gráfico de pastel, y van a encontrar cómo utilizar otros temas. Como podemos ver acá, podemos a la misma gráfica aplicar temas muy vistosos, como por ejemplo este o este otro, y muchos otros temas que van a poder encontrar en un paquete que es necesario que instalen si quieren utilizarlo, que es el paquete ggthemes. Entonces, con este paquete van a poder aplicar y encontrar documentación también en línea de muchos otros paquetes. Hay unos muy buenos, sobre todo hay uno que es el tema de la revista Economics, que pues da un acabado bastante profesional a nuestros gráficos. Entonces esto le da la libertad a los desarrolladores, a los estadistas, de hacer gráficos vistosos sin tener que depender necesariamente de la asistencia de un diseñador gráfico. ¿Ok? Entonces, con eso estaríamos terminando por la clase del día de hoy. Nuevamente, disculpas por los problemas con el audio. Estaremos revisando esto para la próxima clase no tener ningún inconveniente. No sé si alguno tenga alguna pregunta. Recuerden que pueden abrir el micrófono si tengan alguna pregunta o colocarla en el chat. Muchas gracias, Ana. Como comenta Ana, es sobre todo en el tema de gráficos, es cuestión de centrarse a jugar con sus propios datos. Correcto, Graping. Siguiendo las instrucciones que encuentran en el documento, van a poder replicar los gráficos que vimos hoy, incluso algunos más que no podemos ver por cuestiones de tiempo. Entonces, con esto estaríamos terminando esta segunda lección. Correcto, el documento ya está en línea, ya está en línea este documento, ya está en línea el documento de la tarea. Cualquier consulta que tengan, pueden